Muy buen día. Soy la estudiante del CETA de Santa Rosa, del sur de Bolívar. Mi nombre es Lili Viviana Ortiz Vera. Estoy viendo procesos económicos territoriales de noveno semestre con el docente Freddy William Andrade Pérez. El día de hoy les voy a hablar de la unidad 1, temática elementos teóricos sobre procesos económicos territoriales. En la introducción podemos ver que están los fundamentos teóricos. Hay tres escritores muy importantes que nos dieron a conocer, que hicieron gran aporte a estos procesos económicos que hoy en día conocemos y que tenemos conocimientos. Entonces ellos fueron muy importantes en este libro. Los fundamentos de los procesos económicos territoriales. Ahora sí ya pues les voy a hablar de cada uno, lo que nos dieron a conocer cada uno de estos escritores, de cada uno de sus pensamientos, cada uno de los aportes que hicieron. Entonces empezamos con von Thunen. Él nos habló de la teoría de la renta diferencial de localización. Él fue el modelo de la localización. Él nos hablaba que depende de los usos variados que tenga la tierra agrícola. Esto es alrededor de un mercado proporcionado. Estos fundamentos deductivos de la mayor parte de las teorías pretenden explicarnos el comportamiento económico en el espacio. La variable clave es la distancia y los costos en dinero que implica su superación. Bueno, seguidamente tenemos a Alfred Marshall. Él nos hablaba de la teoría de él era la económica. Él buscaba maximizar su utilidad, por lo que siempre trataba de adquirir el producto de más utilidad en su función del precio que pagara por él. Entonces él dice que él atribuye a la renta del suelo urbano al crecimiento de la población. Tiene dos puntos muy importantes que pueden ser internas o externas. Las internas son pequeñas. Las externas es la economía de aglomeración. Esta aumenta el valor del producto. Y lo siguiente es que surge el concepto del valor de la situación. Este concepto se emparenta con el de plusvalía. Esto nos habla del valor adicional que adquiere cada uno de los predios. Seguidamente tenemos al siguiente pensador. Este es Alfred Weber. Él nos habla que la localización de la industria es planteado de manera más precisa por tres factores. Estos factores habla que es regionales generales, costo de transporte y distancia, y local general de fuerza de aglomeración. Nos dice que esta relación se establece entre los tres factores que determinan las características de un emplazamiento óptimo para una determinada actividad industrial. El siguiente pensador nos habla que es Walter Christaller. Este pensador nos hablaba de los
el concepto que nos daba era el de los patrones policéntricos. Walter Christaller elaboró en Alemania en el año 1933 la teoría sobre la distribución y jerarquización de los lugares centrales en un espacio isotrópico. Según esta teoría, en un lugar central sería aquel que pudiese ofrecer servicios de determinadas clases. El siguiente pensador que tenemos es August Louche. Él nos hablaba que él desarrolló el modelo de área de mercado pensando en los agricultores, pero puede ampliarse a cualquier tipo de industria o comercio. Este modelo es el de la demanda de un producto por cada consumidor. Esto depende del precio del producto en la fábrica y la distancia a la que se encuentra el consumidor. Después de Lowe's sigue el Isar. Isar observó dos puntos. Uno sería la densidad de la demanda de localización que aumentaba en las grandes áreas urbanas. Y lo segundo era el área de mercado para cada producto. Era más pequeño cuando más cerca estaba la concentración. Las empresas de mayor área de mercado tenían una menor dependencia del centro. Seguidamente tenemos a Charles Colby. Él nos ofreció una visión de la función, de la forma y el patrón de la ciudad en una región como resultado de dos fuerzas opuestas, o también fuerzas centrípeta y fuerzas centrífuga. Tenemos también a Manuel Castells. Él fue uno de los novedosos cambios tecnológicos que se expresan en los bienes y servicios y transformaciones inéditas en los campos de las comunicaciones y en el transporte. Esto era para las nuevas dinámicas económicas y diferentes estilos de vida, y en especial en la parte urbana. Esto surgió en el año 1997. Después vino el pensador Paul Krugman. Él nos habla de cómo emerge y evoluciona una economía regional o urbana. Esto nos habla de que es el orden espacial, resulta de la inestabilidad, y eso aparece de manera espontánea en la forma de la estructura multicéntrica. Nos habla también de que considera algunas leyes potenciales del tipo de rango, tamaño y ley que se caracterizan por su independencia en la escala. Y por último tenemos al pensador Samuel Jaramillo. Este pensador o escritor nos hablaba de las articulaciones primarias y secundarias de la tierra urbana, lo cual tenía procesos de construcción. Este proceso de construcción hablaba de la articulación primaria, no subordinación al capital, que se encuentra dividida en 4 rasgos. Estos rasgos, dado que los precios de los productos eran elevados, el periodo de circulación es también largo. También nos dice que el periodo excesivamente prolongado de la rotación del capital. Entonces, en la actividad edificadora, la producción de edificaciones puede tardar entre 6 meses a 2 años. Por más, el segundo rasgo que nos habla es el capital puede operar en el mercado de la construcción si accede primero a la tierra y obliga al capitalista a pagar renta al propietario de la tierra. Y nos habla también de la oferta, que puede derivar en escasez de tierra por características propias de la tierra o por forma de la propiedad imperante. El tercer rasgo que tenemos es que el movimiento secular
ascende al precio del suelo en las ciudades. El capitalista puede reducir riesgos, tiende a minimizar la parte fija de su capital, dada una renuncia a adoptar las innovaciones técnicas. Esta circunstancia nos explica el atraso en las fuerzas productivas del sector de la construcción. Tendríamos el cuarto rasgo, es la demanda, que es el nivel de ingresos que obtiene la población y los precios elevados de los bienes finales de la edificación, que nos conduce a las prácticas de amortización a largo plazo. Tenemos la articulación secundaria, que es el espacio construido a la especialización, la escala de precios del suelo, la interacción y competencia de distintos demandantes de tierras urbanas con diversos propósitos. La vivienda y el comercio son la base del tipo de particular en renta del suelo urbano. Las actividades urbanas implican diferentes lógicas de consumo construido en diversas formas de encadenamiento. Por último tenemos el lugar central y policentrismo, que es el principio de la teoría en la teoría central, que nos permite entender el concepto del policentrismo regional, que eso nos lleva a los subcentros urbanos, cómo se desarrolla la economía, la escala de la aglomeración y la totalidad de las urbanidades. Ha sido bastante desarrollado en la literatura norteamericana y en los enfoques que asocia la elasticidad en la ciudad central. Cada centro comercial significa una desconcentración del empleo, un punto para el acceso al trabajo, al comercio y la recreación. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy.